amistades conocidas, amigos viejos, amigos guerreros, colombianos de siempre, colombianos de corazón. Bien, la agronomía se acabó y empieza la antiagronomía. Prácticamente ya está todo dicho sobre la tropa. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Y qué puede decir un minero sobre la tropa? Un cultivo, y en eso no estoy de acuerdo con Luis Fernando. Luis Fernando define a la tropa como una especie silvestre que estamos domesticando. Y no estoy de acuerdo con eso. Para mí es una especie silvestre que nos está domesticando. Todo lo contrario. Bien. Voy a empezar. La presentación está muy desordenada. Y desordenada, ¿por qué? Porque, bueno, la he estado cambiando cada media hora, porque cada vez que dicen una cosa nueva, la tenía, entonces me tengo que explicarla. Y al final no sé qué va a resultar. Bien. Empezando por el título, Atrofa Cerrejón, un modelo de responsabilidad social y ambiental en Colombia. Es un título muy pesado para nosotros, mineros, hablando de responsabilidad social ambiental en Colombia. Bien, Cerrejón es una de las minas a cielo abierto de carbón más grande del mundo, Producimos anualmente más de 32 millones de toneladas de carbón, todo para exportación. Todas las operaciones de Cerrejón se adelantan en el departamento de La Guajira. Allí producimos el carbón, lo transportamos por vía férrea a Puerto Bolívar y en Puerto Bolívar se lo enviamos a los compradores. Es decir, Cerrejón es Guajira. Guajira no es Cerrejón. El departamento de La Guajira es el departamento, la región más al norte de Colombia. Cerrejón está acá, a una latitud de unos 11 grados norte. El departamento de La Guajira tiene alrededor de 21.000 kilómetros cuadrados, es decir, más o menos 2.100.000 hectáreas. Cerrejón ocupa una extensión de 15.000 hectáreas, es decir, 0.6% del territorio de La Guajira se dedica a producir carbón. La Guajira es un departamento muy diverso. Hay desde ambientes desérticos hasta bosque pluvial. Es diverso en vegetación, en fauna, en suelos, en aguas y en gente. Nosotros estamos ubicados aquí en esta zona marina. Esto quebrado es el complejo sistema Sierra Nevada de Santa Marta. Por este lado a la derecha, invitado con el profesor Chávez. Mueren los Andes en Colombia. Bueno, el profesor Chávez es un maestro de la política internacional. Acá tenemos el río Lanchería, el patio del río Lanchería, que es por la zona donde nosotros operamos. Aquí viene la falla de Oca, casi horizontalmente a la latitud. Y a partir de acá tenemos regiones relativamente planas, exceptuando la serranía arriba de Macuira. Bien. La Guajira, nosotros allá decimos que comprende tres zonas: la alta Guajira, arriba, que es la más baja; la media, que empieza más o menos en este paralelo y podría llegar a este otro paralelo; y la baja, este paralelo hacia abajo. Alrededor de Cerrejón, entre la media y esta zona, tenemos una diversidad de sistemas productivos de baja intensidad. La zona agrícola de La Guajira está localizada en la parte sur. Bien, en esta zona, desde Uribia hasta Cerrejón, podemos contar con unas 600.000 hectáreas que tendrían potencial para cultivos tipo agro. Esa sería también la máxima extensión posible en La Guajira, utilizable en un futuro para agro. La Guajira, donde estamos, es una región
limitaciones de agua. Podemos observar una vista parcial de la Guajira en época de verano, en época seca, en el mes de febrero. La Guajira, donde estamos también, no es muy bien dotada de suelos, una muestra de suelos marginales con roca superficial, donde el hombre sobrevive, pastonea y aún produce alimentos. En la Guajira, los sistemas tradicionales de producción utilizan la quema como una herramienta muy práctica y de bajo costo para culturizar la tierra. Es un término local. En la Guajira es común encontrarnos con estas situaciones de pobreza humana y degradación severa. Según datos del IDEAM, alrededor de un 85% de la extensión de la Guajira presenta síntomas entre medianos y severos de desertificación. Bien, ya hablemos de los sistemas productivos en la Guajira. Cerca de Cerrejón podemos encontrar condiciones como esta, donde pudiéramos encontrar algunos pastos relativamente bien conservados, alternándose con relictos de bosque muy intervenido o vegetación de rastrojo, ganadería en estas condiciones con poco forraje, agricultura de alto riesgo, en este caso maíz, en suelos degradados, pero también podemos encontrar ya tierras muy degradadas, ambientes que existen y existían antes de la minería. Y bueno, llegó a la minería. Por eso decía que no vamos a hablar mucho de agronomía. Y la agronomía solamente produce un ligero cambio en el paisaje, un ligero cambio en el uso de la tierra. Pasa de lo anterior a esto. Es aquí donde nos cabe entonces el término minería responsable, minería responsable social y ambientalmente. ¿Qué hacer para que la minería realmente le responda a esas agendas de responsabilidad empresarial? Hacer lo que tiene que hacer. Sacar carbón cuando le toca sacar carbón. Esta es una lista general. En 3 grandes áreas de Cerrejón, la más antigua, la más nueva y la más vieja. En la más antigua, lo verde son áreas de rehabilitación. Por acá hay otras, por acá hay otras, que en total suman 2.900 hectáreas, pero que ha sido nuestra academia o nuestro laboratorio de aprendizaje de muchas agendas de manejo agrícola o ambiental para la Guajira. Bien, aquí hay un mensaje. Fondo blanco, como translúcido. Sabemos que el fondo es blanco, pero el contenido es oscuro como el carbón y resalta como él. Nuestra política, en lo que concierne con seguridad, salud, ambiente, comunidades, nos dice que todas nuestras operaciones de minería de carbón en la Guajira y la conducción de nuestros negocios se deben desarrollar en armonía con el medio ambiente y la sociedad, de tal manera que se proteja la salud de toda la gente involucrada en el trabajo minero, pero que además se contribuya con el desarrollo económico y cultural de la región donde trabajamos. Pocas palabras para una grandísima responsabilidad. Como esta, por ejemplo, después de la minería. Esta es la forma en que le respondemos al territorio que nos aceptó para hacer minería. Un bosque conformado sobre áreas que fueron mineras de solamente 16 años de edad. ¿Y cómo lograr construir un bosque en tan solo 16 años de tiempo? Nosotros siempre respondemos de una manera sencilla y muy fácil. Hay que ser simples y hay que ser sencillos si queremos llegar lejos.
Y para esto, solamente lo que tenemos que hacer es pararnos en las manos para vaciar el bolsillo, vaciar el cerebro y cargarnos o llenarnos de orden, de vitalidad, de precisión, de estrategias y de paciencia. Les voy a explicar cada uno de ellos, de sus términos y por qué son tan importantes para nosotros. Orden para nosotros siempre significa hacer primero lo primero y del último lo que toca hacer del último y no al contrario. Las grandes maratones arrancan en la línea de salida, pero el que no estuvo alineado en la línea de salida no tiene derecho a reclamar la medalla que se ganó al final. Hay que cumplir todo el recorrido en orden y de manera sistemática. Lo contrario, o es trampa, o fácilmente lo van a descubrir, y el objetivo de ganar el oro va a fracasar. Ejecutar trabajos vitales significa nuevamente ser simple y práctico, hacer lo que hay que hacer y no hacer lo que no hay que hacer. ¿Y qué es lo que no hay que hacer? Evitar, por ejemplo, los sobrecostos, los lujos, los excesos de inversión de capital, de energía, desperdicio de agua, energía radiante, talento humano, tantas cosas buenas. Y enfocarnos en lo que realmente nos toca hacer, pero trabajando con precisión y siendo oportuno, es decir, hacer las cosas en el momento preciso, no antes o después porque perdemos o arriesgamos. Y precisión significa hacerlo en la justa medida, con la debida intensidad y la debida duración, y nada más que eso. Utilizar estratégicamente los recursos locales disponibles. Consideramos que para todo problema la solución siempre va a estar contenida en el problema. No le busquemos la solución al problema afuera. Los de afuera no tienen la culpa de que nosotros tengamos el problema. Esta frase de uso estratégico de recursos locales hoy día se conoce como ecoeficiencia. Y la venimos aplicando hace 22 años y la llevamos del CIA, donde la tomamos en los años 70 y 80. Y uso estratégico y ecoeficiencia del consumo, uso del agua, del termoplano, del suelo, del talento humano, del territorio, de muchas cosas más. Y un recurso indispensable para viajar lejos es tener paciencia. Siempre estamos encontrando presiones de todo tipo y especialmente presiones de gente desinformada. Hay que tener mucha paciencia para soportar las críticas, los cuestionamientos o las preguntas tradicionales como esta, por ejemplo. Nos dicen que ustedes no han pensado hacer tal y tal cosa. Y bueno, con el tiempo tuvimos la suficiente paciencia para encontrar una respuesta aceptable y contestarles sí lo hemos pensado, pero tomamos la decisión de no hacerlo. Bien, vamos a relacionar minería con medio ambiente de La Guajira. Cerrejón es una empresa que genera una gran productividad. 1 hectárea de tierra usada en minería genera un valor bruto de su producto, estos son datos del año 2010, equivalente a $270.000 por hectárea. 1 hectárea por año produce eso, valor del carbón, incluyendo como área minera instalaciones, vías, bordaderos y botados. 1 hectárea de tierra rural en la media Guajira no genera valores superiores a $600 por hectárea. Es decir, la relación de productividad entre minería y agricultura ganadería es del orden de 500 a 1. Esto significa
cuenta que entonces la minería es un gran negocio, pero tiene un pequeño problema. La minería no es eterna y solamente representa un cambio temporal en el uso de la tierra. Y bueno, ¿cómo permitir que acá en el centro haya una torre de 200, 300 pisos y al lado tengamos una chocita de medio piso? Tenemos una gran responsabilidad social. Y así como generamos riqueza, también tenemos el compromiso de contribuir a generar riqueza aquí y subir estos niveles de baja productividad en las áreas que nos han albergado. Cerrejón ocupa de manera permanente alrededor de unas 10.000 personas entre contratistas y empleados en más o menos 10.000 hectáreas. Esto significa más o menos lo equivale a una carga animal de un hombre monetario. Perdona el término de carga animal, pero es que a veces los humanos nos comportamos peores o de manera peor que los animales. Bien, nuestro entorno ambiental, zonas secas, tenemos un índice de aridez menor a 0.4%. Es una relación muy simple entre evapotranspiración y precipitación. Es decir, se evapora o se transpira más del doble, muchas veces 3 veces lo que precipita. Entonces predomina el déficit hídrico durante la mayor parte del año. En total tenemos alrededor de unas 10 semanas con agua disponible en el suelo para el crecimiento vegetal durante el año. Esta agua es recargada en los meses de abril o mayo, en el periodo menor de lluvias, y vuelve a ser cargada entre septiembre y noviembre, en el periodo mayor de lluvias. Tenemos un sistema de distribución bimodal con una precipitación media de cerca de 850 milímetros, pero con un gran problema, una alta escorrentía. Más del 70% del agua que cae escurre o sale del sistema y no es disponible para el crecimiento vegetal. Predomina entonces una vegetación subxerofítica, muchas de ellas de esa especie caracterizada por la presencia de espinas. Tenemos todo un gran mosaico de suelos con profundidades y fertilidades variables. Tenemos los suelos sobre roca o donde no hay suelo, hasta suelos relativamente profundos bien desarrollados. En pocas distancias podemos encontrar diferentes tipos de suelo, es decir, es un mosaico muy diverso en cuanto a condiciones geográficas. Y los usos previamente de la tierra de la minería son la ganadería extensiva, como vimos anteriormente, y algunos cultivos transitorios en pequeña escala, porque las condiciones climáticas y edáficas no permiten el desarrollo de una agricultura intensiva y productiva de manera continua. Bien, caminando la Guajira arriba, caminando la Guajira abajo, nos encontramos entonces también con otras agendas de interés mundial hoy día. Y el proyecto Cerrejón Atrofa realmente encuentra bastante afinidad con estas 4 grandes agendas a nivel mundial: lucha contra la desertificación, lucha contra la pobreza, cambio climático y responsabilidad social y ambiental. Particularmente la Guajira, de acuerdo a quienes conocen el clima, por cambio climático va a ser impactado, no tanto por sequías sino por exceso de lluvias, y esto puede modificar drásticamente los sistemas productivos en la Guajira. Y las primeras fases del cambio climático tal vez intensificar la erosión y la degradación de las tierras. Con estas 4 agendas en marcha, nos alineamos Cerrejón Atrofa como parte del programa Colombia Atrofa, liderado por Corpoica, e iniciamos actividades. ¿Dónde iniciamos actividades con Atrofa? En condiciones o tierras como estas, no ocupadas para cultivos, tierras en abandono que no estaban siendo utilizadas, y allí montamos nuestro gran experimento. Lo hicimos
condiciones extremas que nos hablaran, que leyeran la tierra, para que ellas nos indicaran dónde les duele y qué es lo que tenemos que hacer, qué sería lo que tendríamos que hacer. Para el efecto, tumbamos el rastrojo, no quemamos, no hicimos la granja, no reutilizamos, no regamos y no hicimos podas. Todo lo contrario a lo que hacemos los agrónomos. Es decir, para todos los efectos utilizamos el testigo absoluto. Y que se venga lo que se venga, que se venga el invierno, que se venga el verano, vamos a ver cuáles son los materiales que se más guapo. Porque en esa época se hablaba de que la trofa transformaba desiertos en zonas verdes del paraíso. Y dijimos, bueno, vamos a ver si eso es cierto o no. Bueno, establecimos 170 materiales de la colecta económica, más 9 accesiones que nos llegaron de varios viajes y bajadas por el revisor del doctor Fernando, más 7 materiales comerciales que los llamamos variedades comerciales, en total 186 materiales. Y acá los dejamos, sembramos, le echamos un poquito de agua y sale ese tiempo. Bueno, unos meses después, esto mostraba el terreno, troncos grandes que no permiten la recreación en la cosecha, algo de malezas, pero un desarrollo relativamente aceptable en mucho material. Las primeras evaluaciones en campo, es difícil evaluar tanto material. Lo hicimos sobre los materiales sembrados. Aquí queremos mostrar un poco la historia de los sobrevivientes o de los desaparecidos en esa prueba tan antiagronómica. Empezamos los trabajos en Rivero en agosto del 2008. Hicimos trasplante en septiembre del 2008. Hicimos evaluaciones sobre sobrevivencia en diciembre, en marzo del 2009 y en octubre del 2009. Después de un niño severo y un ataque curioso de Rosario, en donde perdimos casi el 60% de la población total de las plantas. Y desaparecieron 37 accesiones y el 8 se fue de llama. En diciembre terminaron por desaparecer algunas de las sobrevivientes, específicamente 20, por el efecto residual de lo que aconteció en octubre sobre Rosarios, efecto niño, además del complejo de diversos de suelos o de casar. En el 2009, en el año 2011, solamente hemos tenido 2 accesiones que terminaron por desaparecer por causa desconocida. No, simplemente un perrito que llegó a Tibero y se acostó en 2 accesiones y las destruyó. Y eso nos produjo la primera pérdida antes de ese tiempo. Bien. ¿Qué hacer con tan poco recurso humano para evaluar tanto material? Tomamos evaluaciones, hicimos evaluaciones esporádicas sobre vigor, sobre calificación, sobre pedagogía. Aquí hay un resumen sobre vigor, determinada en la escala visual de 1 a 4, donde 4 son las plantas superiores, 1 las plantas más raquíticas, 3 y 2 los valores intermedios. Encontramos de salida una gran diversidad en cuanto al comportamiento o respuesta de los materiales expresados en vigor. Es decir, había una lectura bastante acertada sobre la oferta o la riqueza ambiental para el comportamiento de las acciones. En marzo del 2009, a nosotros nos tenemos seca entre diciembre y abril, no llueve. Pues en marzo no podía pasar nada diferente a lo que teníamos en el periodo anterior. Esto fue lo que ocurrió con las accesiones de la colecta económica.
Cuando medimos el comportamiento de las variedades que llamamos comerciales, las 7, los valores en todos los casos fueron altos. Arrancaron de muy buena manera, con valores de 4 en promedio, cercanos a 4. Y ese vigor se mantuvo, ese precio se mantuvo todavía en marzo del 2009. Bien, tuvimos niño en el año 2009, pulsario, y prácticamente no hubo cosecha para el año 2. En el siguiente año tuvimos niña y hubo muy poca frutilización, es decir, no hubo casi fruta para comer. Y vienes a ese criterio que expusimos al comienzo de que hay que hacerlo vital y no hacer las cosas por hacerlas. Tomamos la decisión de no cosechar, porque realmente lo que había en producción era mínimo. Los datos que presentamos en 2010-2011 corresponden a la sumatoria de 3 cosechas hechas en diciembre de 2010, un repechaje en marzo de 2011 y una cosecha nueva en julio de 2011, es decir, la producción del tercer año. Planteamos la producción equivalente por hectárea en rangos observados de 2 toneladas por hectárea, es decir, desde 0 hasta 10, donde la clase 5 agrupa a los materiales con rendimientos superiores a 8 toneladas de frutos secos por hectárea. Aquí encontramos 4 materiales, todos procedentes de Villavicencio. Entre 6 y 8, 4 materiales nuevamente de Villavicencio. Ya en este grupo, la clase 3, empezamos a encontrar materiales de otras procedencias. Las variedades supuestamente comerciales que introdujimos en la tabla, en el ranking, aparecieron en la página 2 o página 3 de las categorías inferiores. Algunas de ellas no llegaron a las 2 toneladas por hectárea de frutos secos. ¿Qué significa esto? Que realmente estamos trabajando con unos materiales de una gran riqueza y un gran potencial genético. Como decíamos al comienzo, sin riesgo, sin fertilización, sin quema, sin labrar, sin podas, para estos valores. El rendimiento mayor fueron 9.980 kilos según los materiales. La mejor estandera está clasificada en el puesto 23, la mejor costeña de Colombia en el puesto 78. Y de ahí para abajo empiezan a aparecer las variedades comerciales y el resto de la flota internacional. En este momento nos permiten 125 materiales que siguen en evaluación. Bien, aquí hay una breve información sobre el comportamiento de estas variedades comerciales en lo que observamos en julio del 2011. Nosotros al comienzo redactamos una repetición de estos materiales en uno de los costados del lote, en donde había efecto sombra por el bosque que no tumbamos, el bosque vecino que no es el bosque de nuestro. Y aquí están los resultados de lo que ocurre con estos materiales cuando están a libre exposición, los mismos materiales o con leve sombrío, utilizando 5 descriptores o estados reproductivos de género femenino y género masculino. Nosotros hacemos las diferencias de flores y a las flores, como son femeninas, las vestimos de lila, y los machos, dependiendo de su comportamiento, los pintamos de verde claro, de verde oscuro o pálidos o oscuros cuando producen. La aparición de cada color en cada casilla implica que este material, por ejemplo, en julio de 2011 presentaba flores, pero en julio de 2011 todos los materiales comerciales estaban floreciendo y todos tenían frutos secos, pero no había ningún estado de fruto pinche, de maduro en ninguno de estos materiales, cosa que sí ocurría cuando estaba en una exposición en el mismo saco. Bien, cuando hablamos de sincronía floral, esto fácilmente puede ocurrir, lo que inicialmente estamos planeando, con qué factor ambiental no puede desarrollar. Es un tema de cuidado.
Bien, vamos a lo práctico entonces, al modelo Cerrejón Macro. Pareciera que el panorama es un poco difícil, ¿no? Que hay muchas sombras en el camino, que hay muchas rutas que no pueden hacer perder la trayectoria. Pero todo eso depende de los lentes que utilicemos o de la habilidad de nosotros para ver y encontrar el verdadero camino. El asunto no está fácil todavía para la roca. Producir 8 o 9 toneladas por hectárea de frutos secos es una gran cosa, pero ¿cómo estabilizar esa producción a nivel comercial? Está el gran reto. Por lo menos sabemos, ya tenemos una línea base de algunos materiales que nos dicen, bueno, yo tengo 6 toneladas, yo tengo 8. ¿Cuánto espera usted lograr más con mejoramiento económico, con mejoramiento genético? Entonces tenemos unos materiales de punto muy altos, en donde tal vez no haya necesidad de hacer mejoramiento genético. Ahora, ¿qué tanto puede aportar el mejoramiento genético? Hay que desarrollarlo. ¿Y qué tanto puede mejorar el manejo agronómico? Está por ahí. Bueno, aquí predominan los genetistas y tal vez es un pecado hablar acá de ADNs. Este es un modelito conceptual que utilizamos en Cerrejón, en el trabajo, y que implica orden, en donde hay una secuencia de variables que gobiernan los procesos, ya sea para bien o para mal. Y esto se presenta en los